Este es mi cuarto, un cubículo beige en el sótano del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, un lugar al que no llegan las carreras con trayectoria ascendente. Mi trabajo oficial es analista junior de integridad de datos, que es una forma elegante de decir que veo barras de progreso y marco archivos de imagen corruptos antes de que lleguen a los científicos de verdad, los de arriba. Soy el conserje de los datos, trapeando ruido digital para hombres que antes eran mis colegas. Eran las 3 de la mañana, la única hora en que el edificio realmente se sentía mío. Esta era la hora por la que vivía, la hora en que podía hacer el trabajo que importaba, el trabajo que me había costado todo. Deslicé una unidad flash gastada en el puerto de la terminal. En ella estaba el fantasma de Carlos, el Dr. Carlos Avery. Él fue mi mentor, el hombre que vio la chispa en mí hace 30 años, y el primero que vio las anomalías en los antiguos mapas de radiación cósmica de fondo. Las llamó firmas gravitacionales imposibles, ondulaciones estructuradas en el espacio-tiempo donde no debería haber nada. Teorizó que la luz de la infancia del universo estaba siendo desviada por algo. Era una teoría que le valió las burlas en cada conferencia, desde Pasadena hasta Ginebra. Lo marcó como un chiflado, y a mí, su leal protegido, como daño colateral. Puso su carrera en ello. Entonces, un día, simplemente desapareció, sin nota, sin rastro. Simplemente ya no estaba. Y ahora estaban aquí los primeros datos de campo profundo del telescopio Webb. El ojo más poderoso que la humanidad había construido, mirando hacia el amanecer de los tiempos. Arriba, todos buscaban las primeras galaxias, cazaban las cosas que esperaban encontrar. Yo cazaba la única cosa de la que Carlos había jurado que estaba allí. La unidad guardaba su última creación, un conjunto de algoritmos analíticos tan radicales, tan poco ortodoxos, que se consideraban una herejía computacional. Una llave maestra digital, la había llamado, diseñada para mirar el espacio vacío entre las luces. Abordé la telemetría en bruto de la primera exposición de 24 horas del Webb. Una porción del cielo que parecía una franja de terciopelo negro espolvoreada con polvo de diamantes. Cada regulación de mi contrato de trabajo me gritaba que no hiciera esto. Era una falta grave, quizás incluso delito. Pero mis manos estaban firmes. Cuando ya has caído al fondo del pozo, dejas de tener miedo a las alturas. Ejecuté el programa. No hubo fanfarria. Solo una simple interfaz de línea de comandos y una barra de progreso que se arrastraba por la pantalla con una lentitud agonizante. Ekpratisat. 2. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como una cosa atrapada, frenético y ciego. Solo estaba probando la ilusión de un loco. Eso me decía a mí mismo. Una última despedida al fantasma de Carlos. Una forma de darle descanso para poder seguir adelante. Quizás conseguir un trabajo enseñando física en alguna universidad comunitaria que no leyera las revistas académicas. La barra llegó al 100%. La pantalla se resolvió en una compleja superposición de gráficos sobre la imagen de campo profundo. Un ahogo silencioso me agarró como si el vacío del espacio se hubiera filtrado en la habitación. No era una mancha en la lente. No era una falla de datos o un artefacto de procesamiento. Era un patrón geométrico repetitivo. La luz de 1000 de las galaxias más antiguas y distantes, galaxias nacidas en los primeros momentos del universo, estaba siendo doblada, no aleatoriamente como lo haría un halo de materia oscura o una nebulosa rebelde. Estaba siendo manipulada, enfocada, canalizada. Carlos tenía razón. Tenía razón en todo. No era una colección de anomalías individuales, era una sola estructura coherente, una red no física de canales de gravedad entretejidos en la tela de la realidad misma, una arquitectura gravitacional cosida a través del cosmos, demasiado vasta y precisa para pertenecer a la naturaleza. Algo había construido una lente en el borde de la creación, y acabábamos de mirar a través de ella. No guardé los datos. Solo arranqué la unidad flash del puerto y salí de mi cubículo, dejando el fantasma de los gráficos brillando en mi pantalla para que cualquiera lo viera. Caminé hacia los ascensores. Mi mente era un vacío rugiente. La estructura, el patrón, había quemado todo pensamiento coherente, dejando solo un único impulso frenético,
mostrárselo a alguien. El protocolo exigía que escribiera un informe, que lo presentara por los canales adecuados y que esperara semanas a que ignoraran la alerta de un analista junior. No tenía semanas. Apreté el botón del ascensor para el 5º piso, el nivel ejecutivo, un lugar que solo había visto en videos de orientación. Las puertas de acero pulido se cerraron, encerrándome dentro de la pequeña caja ascendente. En el reflejo, vi a un extraño, un hombre con los ojos muy abiertos y acosados, su pálido rostro brillante de sudor. Parecía un lunático. Quizás lo era. Quizás así se sentía finalmente cruzar el límite con el que Carlos había coqueteado durante tanto tiempo. El ascensor sonó. Las puertas se abrieron a un pasillo de madera oscura y metal cepillado. Al fondo, una sola línea de luz brillaba bajo una puerta. Dr. Jonathan Ruiz, director. El Dr. Ruiz era un astrofísico de cierta reputación antes de convertirse en administrador a tiempo completo. Un hombre famoso por dos cosas: su capacidad casi preternatural para conseguir financiación y una calma profunda e inquietante. Lo había visto hablar una vez en una reunión general. Tenía una forma de mirarte que se sentía menos como si estuviera escuchando y más como si estuviera haciendo un inventario silencioso de tu alma. Mis nudillos golpearon la pesada madera de su puerta. El sonido retumbó como cañonazos en la quietud. No esperé una respuesta. Empujé la puerta. Ruiz no estaba en su escritorio. Estaba de pie junto a la ventana que iba del piso al techo, una silueta contra el primer rubor gris del amanecer sobre el horizonte de Baltimore. La oficina era escasa, limpia, más como una cámara de meditación que un lugar de trabajo, sin desorden, sin fotos, solo una única pintura grande en la pared. Un remolino abstracto de negros y azules profundos que de repente parecía menos arte y más un mapa. Se giró y no había sorpresa en su rostro. «Dr. Dalton», dijo. Su voz era suave, pero llenaba la habitación insonorizada. Me preguntaba cuándo lo haría finalmente. «Pase, por favor. Cierre la puerta». Hice lo que dijo. El pestillo se cerró. Mi discurso frenético y ensayado murió en mi garganta. Usted lo sabía. Logré decir, las palabras se sintieron torpes en mi boca. Sabía que Carlos le dio sus algoritmos, dijo Ruiz, señalando una de las dos sillas frente a su escritorio. Y sabía que con los nuevos datos del web, un hombre de sus compulsiones intelectuales únicas, digamos, no podría resistirse. Solo era cuestión de tiempo. No me senté. Me quedé de pie en medio de la habitación, sintiéndome como un espécimen bajo cristal. La unidad flash era un inútil trozo de plástico en mi puño. Entonces usted lo ha visto. La estructura, los canales gravitacionales. Ruiz esbozó una pequeña y triste sonrisa. No lo llamamos la estructura, Eric. Lo llamamos el Rubicón. Dijo la palabra con una especie de reverencia, como un sacerdote nombrando a su dios. Un término para una realidad que es concebible, pero que nunca puede ser experimentada directamente. Un nombre apropiado, pensamos. ¿Nosotros?, pregunté. La palabra colgando en el aire entre nosotros. Los pastores, dijo, moviéndose para sentarse detrás de su gran escritorio vacío. Una organización fundada hace unos 75 años. Un pequeño grupo de científicos, filósofos y funcionarios que entendieron la verdad cuando comenzaron a aparecer las primeras anomalías en los radiotelescopios. La verdad de que la humanidad no es un accidente. Somos un proyecto, un experimento plantado y cultivado por esa vasta y antigua inteligencia de la que acaba de ver la sombra. Esto no era una confesión, era una conferencia, una orientación. No estaba asustado, me estaba adoctrinando. Son una secta, susurré. La fe es un componente, lo admito, concedió Ruiz con calma, pero nos basamos en hechos. Durante décadas nuestro propósito completo no ha sido ocultar esta verdad, sino gestionarla, guiar a la humanidad hacia el momento de la reunión. Somos pastores, sí, guiando a nuestro rebaño a casa. Se inclinó hacia adelante, sus ojos se fijaron en los míos, su expresión serena que por fin mostraba un atisbo de algo más, algo que parecía lástima. Y usted, Eric,
Acaba de llevarlo todo a su conclusión. Lo miré sin comprender. ¿De qué está hablando? Encontré pruebas. Tenemos que advertir a la gente. ¿Advertirles de qué? ¿De su propia salvación? Negó la cabeza lentamente. La observación no fue un acto pasivo. La red del Rubicón no es solo una lente, es un sensor. Fue diseñada para reaccionar a la observación inteligente y enfocada. Usted ejecutó el programa de Carlos con los datos del web. Esa fue la última llave girando en una cerradura muy antigua. Fue la señal que estaban esperando. La confirmación de que su experimento había alcanzado la madurez. Se puso de pie y caminó de regreso a la ventana, mirando hacia la ciudad que despertaba. Esta es la sintonización, la gran y última alineación de la conciencia. Y no viene, Eric. Ya ha comenzado. Mis pensamientos titubearon, colapsaron, tratando de encontrar un punto de apoyo en el horror pulido y liso de las palabras de Ruiz. La sintonización, una reunión. Hablaba del fin de la historia humana como si fuera unas vacaciones largamente esperadas. Mis piernas se sintieron débiles y me hundí en una de las sillas que había indicado antes. Una parte de mi cerebro, la parte del científico racional, gritaba que esto era un delirio, una psicosis compartida de unos pocos poderosos. Pero la estructura gravitacional ardía detrás de mis ojos. Era real. Y si era real, entonces quizás él también lo era. ¿Qué pasa ahora? Ahora se aclimata, dijo Ruiz, su tono cambiando de profético a terapéutico. Caminó hacia una sección de la pared panelada y presionó su palma contra la madera. Apareció una costura casi invisible y se abrió una puerta. No soy un monstruo, Eric. Soy un pastor. No quiero que tenga miedo. Quiero que entienda. La evidencia está toda aquí. Todo lo que hemos reunido desde 1947. Véalo usted mismo. La verdad le traerá paz. Me indicó que entrara en una pequeña habitación sin ventanas que no contenía nada más que una sola silla y una terminal empotrada en un escritorio de la misma madera oscura. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, noté una pequeña lente oscura no más grande que la cabeza de un alfiler incrustada en la pared sobre el monitor. Una jaula con una silla cómoda. Ruiz no intentaba convencerme. Me estaba poniendo bajo observación. Mi supervivencia dependía de la actuación que diera. Me senté. La pantalla se encendió con un único símbolo elegante, 3 círculos concéntricos y una barra de búsqueda. Este era el archivo de los pastores, su Biblia. Comencé a interpretar mi papel. Escribí las palabras clave que Ruiz esperaría que un hombre en mi posición buscara. Telescopio web, lente gravitacional, primer contacto. El sistema devolvió archivos seleccionados, artículos de investigación sanitizados e informes gubernamentales muy censurados. Era una cámara de eco de su dogma diseñada para llevar cualquier mente por un único camino trillado hacia su versión de la iluminación. Hice clic en ellos, dejando que mi rostro mostrara asombro, luego confusión, luego una aceptación naciente. Me incliné hacia adelante. Miré la pantalla como si estuviera lidiando con una realidad nueva y profunda. Esperaba que la cámara pudiera ver el convincente brillo de sudor en mi frente, pero mi mente no estaba en la salvación. Estaba en Carlos. Después de una hora de interpretar al buen converso, hice mi movimiento. Escribir Carlos Avery en la barra de búsqueda sería una bandera roja. Su nombre era anatema, así que busqué su trabajo en su lugar. Escribí la designación oficial de su artículo más infame sobre anomalías del fondo cósmico de microondas, HAP 77b. Apareció un único archivo. Su designación era simple, escalofriante. Registro de vigilancia del activo. Avery, Carlos. Lo abrí. No era un archivo de investigación. Era un dossier. Años de él, fotos de Carlos caminando hacia su auto, transcripciones de llamadas telefónicas, resúmenes de correos electrónicos. Lo habían vigilado durante más de una década. Habían documentado su descenso de académico respetado a paría marginado. Habían visto cómo sus teorías se volvían más radicales, su comportamiento más errático. Lo observaron todo. Desplacé hacia abajo a través de años de observación meticulosa y sin alma. Estaba leyendo la vida de un hombre siendo vaciada entrada por entrada. Las entradas finales eran de la semana en que desapareció. Decían:
El activo ha cesado toda comunicación externa. El activo no ha salido de su residencia en 72 horas. Protocolo de recuperación final iniciado. No solo lo habían vigilado, lo habían tomado. Cerca del final del registro había una subcarpeta etiquetada. Datos del dispositivo recuperados. Era mostly basura, archivos corruptos, descargas parciales de una computadora que debieron haber incautado. La mayoría eran ilegibles, pero un fragmento, un archivo de texto recuperado de un sector de disco duro corrupto, se abrió. Era un registro personal parcial escrito por el propio Carlos. La mayor parte del texto era una mezcla de basura alfanumérica, pero algunas frases legibles se destacaban del ruido digital como huesos que sobresalen del lodo. La señal resonante es la clave. Transmitirán una frecuencia armónica para sobreescribir, una canción para deshacer el ser, y luego una última línea clara. La teoría contraria es sólida, una pulsación de disonancia dirigida, transmitida en el punto de amplificación, podría interrumpir la cascada. La retroalimentación para el emisor sería catastrófica, pero les daría una opción. Pulsación de disonancia. Era el lenguaje de la guerra. Mi mentor no solo había estado estudiando el Rubicón, había estado diseñando un arma para luchar contra él, y en alguna parte de las ruinas de su vida tenía que haber un plano. Examiné el registro de vigilancia de nuevo. Datos del dispositivo recuperados. Se llevaron su computadora, sus discos duros. Pero un hombre como Carlos, un hombre que veía estructuras invisibles en el borde del universo, no guardaría sus pensamientos más peligrosos en un lugar que pudiera ser sacado en una caja. Habría usado su propia red en su contra. Lo habría escondido justo aquí, en su fortaleza digital bajo sus narices. Cerré el archivo. ¿Qué usaría él como clave? No un nombre, no un lugar. Algo que solo yo, o alguien que hubiera trabajado codo a codo con él, sabría. Algo sin significado para cualquier otro. Y entonces lo tuve. Proyecto Línea Negra. Era el nombre no oficial de un proyecto en el que habíamos invertido 2 años de nuestras vidas. Un intento de encontrar una partícula teórica que terminó en un fracaso espectacular que dañó carreras. Escribí un nuevo comando en la terminal. Un comando de descifrado dirigido a la carpeta principal de los archivos basura. Un nuevo archivo surgió en el directorio. Estaba etiquetado simplemente Charles Finch, registro final personal. Esto era. Abrí el archivo. El texto estaba limpio, no corrupto. Era como escuchar la voz de Carlos en mi cabeza, despojada de todo su humor irónico habitual, dejando solo una claridad desesperada. Entrada 112. La resonancia no es solo una señal, es un imperativo biológico entregado mediante la física. No está diseñada para matar el cuerpo, sino para colonizar la mente. Utiliza la red neuronal humana como un sustrato, una pizarra en blanco sobre la cual puede imprimir una nueva conciencia colectiva. Es una canción que te canta fuera de la existencia. Desplacé hacia abajo. Entrada 114. La teoría contraria sostiene que una pulsación de disonancia, una señal caótica de alta energía sintonizada con la firma cuántica específica de la conciencia humana, no sería un escudo. No puedes bloquear una marea que ya fluye a través de ti. Sería una señal de interferencia, introduciendo tanto ruido dirigido en la arquitectura neural que el armónico de resonancia falla. La nueva conciencia no puede afianzarse si el sustrato vibra demasiado violentamente. La teoría era sólida, era hermosa. Desplacé más rápido, buscando esquemas, instrucciones. Encontré la entrada final. Entrada 117. Eric, si estás leyendo esto, entonces viste el patrón y ellos te vieron. Lo siento, las matemáticas del bucle de retroalimentación son implacables. Pensé que el emisor podría ser una máquina, una IA. Me equivoqué. La señal requiere una mente viviente para generar su firma caótica específica. Necesita un cerebro humano para actuar como el amplificador principal, el foco biológico. La pulsación de disonancia no puede ser transmitida sin que el emisor absorba la totalidad de la energía de retroalimentación sin filtrar necesaria para salvar a todos los demás. Es una cascada de fallos sinápticos, una supernova neurológica.
No es un sacrificio, es autoaniquilación. Leí las palabras y la esperanza dentro de mí se cuajó en cenizas. El arma era real y usarla era una sentencia de muerte. Una ejecución autoinfligida y grotesca a la velocidad de la luz. Me obligué a permanecer quieto, a mantener mi rostro cosido en una concentración tranquila para la lente del tamaño de un alfiler en la pared. El registro no estaba terminado. Había un último párrafo. No tengo tiempo para construirlo. Vienen por mí. Los componentes están dispersos, diseños disfrazados de experimentos fallidos. Pero dejé una llave. No contigo, Eric. Tú crees demasiado. Verías el patrón e intentarías ser el héroe. Necesitas un ancla. Necesitas al hombre que discutió conmigo durante una década, que estaba persiguiendo fantasmas. Él es el único en quien confié para revisar mis matemáticas, para decirme que era un tonto, y es el único que podría tener las piezas que le envié sin saber lo que eran. Tu escepticismo es nuestro último escudo, viejo amigo. Ben Keller guarda la piedra angular. Departamento de Física de la Universidad de Maryland. Ve con él. Confía en él. El registro terminó. Cerré lentamente el archivo. Luego usé la misma clave de comando para encriptarlo nuevamente, borrándolo de la vista. Limpié el historial de comandos de la terminal. Me recosté en la silla. Tomé una respiración profunda y lenta, y la solté. La verdad, ya no era un problema intelectual. Era una carga física. Un arma cargada con mi nombre en el costado. Ruiz quería que encontrara paz en esta habitación. En cambio, había encontrado un propósito envuelto en un sudario. Me puse de pie y caminé hacia la puerta. Cuando Ruiz la abriera, vería un nuevo converso. Vería a un hombre destrozado y rehecho por una verdad terrible. Y tendría razón. Pero no sería su verdad, sería la de Carlos. Y mi primer acto de fe sería llevarla fuera de este edificio directamente al Dr. Ben Keller. Salí de la sala del archivo y encontré la mirada de Ruiz. Dejé que mis hombros se encorvaran. Dejé que mi expresión se aflojara con el peso de un cosmos que de repente estaba aterradoramente lleno. Le di la actuación de un hombre cuyas certezas habían sido atomizadas. Asintió lentamente, una sonrisa serena y posesiva tocando sus labios. Vio exactamente lo que esperaba ver. «Es una gran carga este conocimiento», dijo, su voz suave como cenizas que caen. «Vaya a casa, Dr. Dalton. Descanse. Deje que la verdad se asiente. Hablaremos mañana. Hay mucho que preparar». Puso una mano en mi hombro, un gesto que pretendía ser reconfortante, pero que se sintió como el cierre de una cerradura. «Un auto lo espera abajo. Lo llevaremos a casa a salvo». Le di una sacudida con la cabeza y me fui. El viaje de regreso a mi complejo de apartamentos sin alma fue un estudio silencioso de paranoia. El auto era una berlina negra. El conductor un hombre con rostro plácido y ojos que nunca encontraban del todo los míos en el espejo retrovisor. Cuando me dejó, lo vi detenerse en la acera a una cuadra de distancia y apagar el motor. Se estaban instalando para la noche. Entré, fingí encender las luces, pasearme frente a la ventana. Luego entré en mi habitación. Me puse una sudadera oscura y me escapé por la escalera de incendios. La caída de 4,5 metros al callejón de abajo envió una sacudida por mis piernas, pero el dolor fue una sensación bienvenida, de conexión a tierra. Ahora era fantasma en mi propia ciudad, pegándome a las sombras, mi mente coreando un solo nombre como un mantra. Ben Keller, Universidad de Maryland. Me tomó casi 2 horas a pie y mediante una serie de autobuses urbanos anónimos y errantes llegar al campus de College Park. El edificio del Departamento de Física era una losa fea de ladrillo y concreto de los 70, pero esa noche parecía una catedral. Conocía la distribución por una docena de visitas en tiempos mejores. También sabía que hombres como mi sombra de pastor no podrían seguirme a través de un edificio lleno de gente y caótico. Esperé hasta que un gran grupo de estudiantes salió de una conferencia nocturna. Luego me deslicé en la corriente, usando sus cuerpos como cobertura para entrar. La oficina de Ben estaba en el 3er piso, al final de un pasillo largo y tenue forrado de tableros de anuncios despegados. Su puerta estaba entreabierta. Una astilla de luz cálida se derramaba. Podía oír el leve rasguño de un bolígrafo sobre papel. Empujé la puerta sin llamar. Él miró hacia arriba, sobresaltado.
El doctor Ben Keller no había cambiado mucho en 5 años. Más delgado en la parte superior, más grueso en el medio, las mismas gafas de alambre sobre su nariz. Su oficina era una zona de desastre de revistas apiladas, libros de texto abiertos y tazas de café manchadas. El caos cómodo de un hombre en su elemento. Eric. Sus ojos se abrieron de par en par. Por el amor de Dios, ¿qué haces aquí? Ben, necesito tu ayuda, dije. Mi voz salió como un susurro sin aliento. Cerré la puerta detrás de mí. No hay tiempo para explicar todo, pero tienes que escuchar. Se recostó en su silla, su expresión cambiando de sorpresa a una preocupación cansada que conocía demasiado bien. Eric, ¿estás bien? Oí lo que pasó con el instituto. Si necesitas hablar... No entiendes, dije, acercándome a su escritorio. Bajé la voz. Se trata de Carlos. Tenía razón en todo. Ben suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Era un gesto de infinita paciencia que había visto 1000 veces durante nuestras discusiones sobre el trabajo de Avery. Eric, ya hemos hablado de esto. Carlos se metió en un hoyo. Fue trágico, pero perdió el rumbo. No perdió el rumbo. Lo tomaron personas que han sabido de esto durante décadas. Se llaman Los Pastores, tienen una instalación en Baltimore. Me mostraron cosas, una estructura en el borde del universo, una cosecha de conciencia, una señal de resonancia. Vi el cambio en sus ojos. La preocupación se endurecía en una evaluación clínica. Estaba mirando a un hombre que sufría un brote psicótico. Está bien, Eric, está bien, sentémonos. Prepararé café. No tengo tiempo para café. Golpeé su escritorio con la mano, enviando una pila de papeles al suelo. Maldición, Ben. Eres el tipo que revisa las matemáticas. Eso es lo que dijo. Eres el ancla. Ben se puso de pie. Su postura se endureció. ¿Has hablado con Carlos? No. Leí su último registro. Las palabras no eran suficientes. Nunca serían suficientes para un hombre que vivía de pruebas. Mi mente retrocedió a la sala del archivo, a los datos que Ruiz me había mostrado, la evidencia seleccionada. Y recordé un archivo en particular. Agarré un bolígrafo de su escritorio, me giré hacia la pizarra blanca grande detrás de él, un desastre caótico de cálculo tensorial medio borrado, y limpié un espacio con mi manga. ¿Qué estás haciendo? Demostrándolo. Comencé a dibujar un mapa, un diagrama de propagación de ondas. Tenían modelos predictivos, Ben, modelos de cómo su señal se extendería por el globo, hemisferio por hemisferio. Dibujé las líneas curvas, los nodos de amplificación centrados sobre los principales centros de población, las tasas de descomposición sobre los océanos. Era una pieza de física horrible y elegante. Las matemáticas son sólidas, teoría de resonancia de ondas. Probablemente podrías hacerlo tú mismo en una tarde. Ben me observó, con los brazos cruzados. Es un modelo teórico. ¿Y qué? Dejé de dibujar y me giré para enfrentarlo. Escribí una sola línea en la parte inferior del mapa. Fecha de origen, 4 de noviembre de 1972. Observé su rostro. Él miró la pizarra blanca, sus ojos trazando las líneas que había dibujado. Luego se posaron en la fecha. Se acercó. Alargó la mano y tocó la pizarra como para asegurarse de que era real. 1972, susurró. Eso es imposible. El poder de procesamiento para modelar esto, los datos de neuroresonancia, no existían. Todavía no existen. Lo tienen, dije en voz baja. Lo han tenido durante mucho tiempo. El color se desvaneció de su rostro. El escepticismo, la armadura que había usado durante una década, se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Lo estaba viendo no como un pergamino de un loco, sino como una pieza de datos. Una pieza de datos imposible y aterradora. Finalmente me miró. Su expresión era de puro horror. Dios mío, Eric, es real. En ese mismo momento, su computadora, que había estado inactiva en su escritorio, sonó. Una pequeña notificación inocua. Había llegado un correo electrónico. Ben miró la pantalla. ¿Qué es? Pregunté. Me miró, sus ojos muy abiertos con un terror nuevo e inmediato. Es de la seguridad de la red de la universidad. Una alerta de seguridad prioritaria 1. Son ellos. Están aquí, dije.
Las palabras se sintieron como hielo en mi garganta. Ben me miró, luego de nuevo a la pantalla. El problema teórico en su pizarra blanca acababa de estrellarse contra la puerta de su oficina. ¿Cómo? ¿Cómo podrían saber que estás aquí? Te están vigilando, Ben, porque Carlos te mencionó en su registro. Ben retrocedió tambaleándose, derribando su silla. No era un hombre de acción. Era un hombre de pensamiento, y sus pensamientos eran ahora un vórtice gritante de pánico. Los componentes, susurró, sus ojos muy abiertos. Oh Dios, los componentes. ¿Qué componentes? ¿Qué te envió Carlos? Le agarré el brazo. Mis dedos se clavaron en su chaqueta de tweed. No sabía lo que eran, balbuceó, señalando con un dedo hacia un esquema enmarcado en su pared. Un diseño complejo para un núcleo de computación cuántica. Me envió piezas a lo largo de los años, 4 paquetes entregados por mensajería privada. Dijo que eran prototipos, procesos cuánticos novedosos para un proyecto que estaba proponiendo. Dijo que debían mantenerse en condiciones estables de baja temperatura. Pensé que solo estaba siendo excéntrico. Los almacené en el laboratorio de criofísica en el sótano. Es la instalación estable a temperatura más segura del campus. Carlos había entregado el arma pieza por pieza, directamente en las manos del único hombre que no entendería su significado hasta que fuera demasiado tarde. Teníamos que llegar a ellos. No tenemos tiempo, dijo Ben, gesticulando salvajemente hacia la puerta. Bloquearán este edificio en minutos. Estamos atrapados. Mi mente de repente era aguda, clara. El miedo todavía estaba allí, pero ahora era una herramienta, afilando mis pensamientos hasta el filo de una navaja. No eres un prisionero aquí, Ben. Eres un profesor, tienes acceso. Puedes crear una distracción. Una distracción como tirar de una alarma de incendio. Esperarán eso. Tiene que ser otra cosa. Algo que solo un departamento de física tendría. Algo que revuelva a todos los equipos de emergencia del campus y fuerce una evacuación completa. Los ojos asustados de Ben recorrieron su oficina. Luego se establecieron. Los almacenes químicos, dijo lentamente. Hay un sistema de monitoreo para compuestos volátiles. Si falsifico remotamente las lecturas del sensor para el gas de fluoruro de hidrógeno, se activará una alerta de material peligroso nivel 1. Evacuarán todo el cuadrante de ciencias. Causará caos. Hazlo, dije. Se abalanzó sobre su computadora. Líneas de código se desplazaron por la pantalla. Lo estoy enrutando a través de un servidor muerto en Alemania. Les llevará horas rastrearlo hasta esta terminal. Un momento después, miró hacia arriba. Hecho. Tenemos quizás 5 minutos antes de que suenen las alarmas. No esperamos. Salimos de su oficina y corrimos. Segundos después, una nueva alarma comenzó a sonar. Una serie de gruñidos guturales profundos puntuados por una voz sintetizada que repetía con calma. Evacuar. Liberación de material peligroso detectada. Las puertas se abrieron. Estudiantes y profesores confundidos comenzaron a salir a los corredores. Nos movimos contra la corriente, abriéndonos paso hacia la escalera de emergencia. Descendimos a las entrañas del edificio. El laboratorio de criofísica estaba sellado detrás de una pesada puerta de acero con un escáner de mano biométrico y un teclado. Ben golpeó su mano en el escáner. Una luz verde parpadeó. Ingresó su código de acceso. La cerradura zumbó, luego parpadeó en rojo. Autenticación secundaria requerida. ¿Qué es eso? Sí sé. Protocolo de seguridad aleatorio. Envía por correo electrónico un código de un solo uso al jefe del departamento. Estamos bloqueados. Detrás de nosotros, arriba en la escalera, podíamos oír la pisada pesada de botas moviéndose metódicamente hacia abajo, ignorando la alarma de evacuación. Mi mente retrocedió a los registros de Carlos, a las horas pasadas discutiendo con él en su estudio, rodeado de libros sobre teoría de números y matemáticas del caos. Prueba con su cumpleaños, dije. 8 dígitos, 22 de octubre de 1961. Ben lo escribió. La cerradura zumbó en rojo. Maldición, piensa. Ben susurró frenéticamente. Los pasos estaban más cerca ahora. Miré el teclado, los números, y entonces vi el fantasma de un patrón. La obsesión de Carlos. Números primos. No la fecha en sí,
Usa los años primos anteriores. Empujé a Ben a un lado. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles fueron los 2 números primos más grandes antes de 1961? Dije, mi mente en blanco bajo la presión. 1951 y 1949. Marqué los 8 dígitos. La cerradura se abrió. Escalamos adentro. El laboratorio era una cámara fría bañada en la luz azul baja de los sistemas de enfriamiento. En el centro de la habitación había una gran unidad cilíndrica de almacenamiento criogénico. Ben manipuló la consola, su aliento empañándose en el aire frío, y con un silbido de vapor un cajón se deslizó. Dentro, anidados en espuma moldeada con precisión, había 4 objetos. Eran obleas planas, negras, de aspecto cerámico, cada una del tamaño de mi palma, grabadas con patrones fractales. Se sentían inertes, pesadas y más frías que el aire que las rodeaba. Este era el pulso de disonancia de Carlos. Agarré 2 de las cajas criogénicas. Ben agarró las otras 2. Escapamos del laboratorio por un corredor de servicio de concreto. Una pesada puerta de acero al fondo era nuestra única salida. Mientras golpeaba la barra de empuje con el hombro, la puerta del laboratorio del que acabábamos de salir se abrió de golpe. 2 hombres estaban allí, vestidos con sencillas vestimentas negras. No gritaron ni levantaron armas. Simplemente comenzaron a moverse hacia nosotros con una velocidad calmada y aterradora. Irrumpimos en el frío aire de la noche. Estábamos en un muelle de carga desierto, rodeados de contenedores de basura y oscuridad. No nos detuvimos. Solo corrimos, aferrándonos a la esperanza del arma de Carlos en nuestras manos. El sonido de la persecución mesurada de los pastores siguiéndonos en la noche. Corrimos durante 2 días. El tiempo se convirtió en una mancha de habitaciones de motel baratas pagadas con efectivo del fondo de emergencia de Ben, comida grasienta de dinero y la paranoia constante de ser cazados. Robamos un sedán de 20 años de un estacionamiento de largo plazo en el aeropuerto de Dallas. Cada coche de policía que pasaba enviaba una sacudida de hielo por mis venas. Éramos 2 académicos de mediana edad en la naturaleza, armados con 4 obleas de cerámica en una hielera falsa. Yo conducía mientras Ben dormía, su cabeza contra la ventana del pasajero, su rostro marcado con una especie de miedo que solo había visto en libros de texto sobre trauma. En los largos tramos vacíos de la carretera, mi mente retrocedía al archivo de los pastores, al registro final de Carlos, una migaja críptica que no había entendido hasta ahora. Una sola línea de código al final del archivo. Observa Wolf 3 Sutechin Cices Sinoa. Era la estrella de Carlos. Era la enana roja tenue y poco notable donde primero detectó una leve anomalía recurrente en su curva de luz. Un parpadeo tan pequeño que todos los demás lo desecharon como ruido instrumental. Fue el primer hilo que tiró y que desenredó toda su vida. Los pastores lo habrían visto como un callejón sin salida, una nota al pie sentimental. Pero para Carlos, era el génesis. Las coordenadas, dije en voz alta, despertando a Ben de un salto. ¿Qué? ¿Qué coordenadas? Masculló, frotándose los ojos. No era una estrella, era un puntero. Quería que miráramos al cielo desde el mejor punto de observación posible en la Tierra para observar esa estrella específica. Un lugar con el aire más seco. La altitud más alta, la menor contaminación lumínica. Ben guardó silencio por un largo momento. Las implicaciones le amanecieron. El Atacama, exhaló. El desierto alto en Chile. El viaje al sur fue un sueño febril de dinero prestado, documentos falsificados de un hombre que Ben conocía en El Paso, y un vuelo traqueteante en un avión de carga que olía a aceite y madera cosechada ilegalmente. Todo el camino, una sensación extraña creció en mí, una sensación de desconexión de la gente a nuestro alrededor. Lo vi en las miradas vacías de los operadores de cabinas de peaje, la forma lenta y plácida en que una mesera se movía, sus ojos sin seguirnos del todo. Era una sensación de brownness sutil, un apagado silencioso. La sintonización no era un evento futuro, era una marea que lentamente, silenciosamente, se elevaba a nuestro alrededor. Llegamos al desierto de Atacama, un lugar que se sentía más como Marte que la Tierra. El aire era delgado y afilado como un cuchillo. El paisaje, un lienzo brutal y hermoso de roca roja y salares bajo un cielo de un azul profundo.
Siguiendo una carretera serpenteante hacia los Andes, finalmente vimos el gran conjunto de Atacama. Por supuesto, había visto fotos. 56 enormes radiotelescopios esparcidos por la altiplanicie. Pero este no era el lugar de las fotos. Desde una cresta a una milla de distancia, vimos los cambios. Las antenas, cada una del tamaño de un edificio pequeño, habían sido alteradas sutilmente. Sus superficies blancas y relucientes ahora estaban cubiertas por una fina malla negra que absorbía la dura luz del sol, sin dejar reflejo. Cables gruesos y oscuros, diferentes a cualquier tecnología terrestre, serpenteaban entre ellas. Alrededor de la base de cada antena había estructuras que parecían disipadores de calor, pero en lugar de irradiar calor, estaban cubiertas por una fina capa de escarcha, extrayendo calor del aire que las rodeaba. Ya no era un observatorio, era un amplificador. Punto cero. Dios mío, susurró Ben, su rostro pálido por algo más que la altitud. Lo han convertido en un arma. Teníamos que acercarnos para entender el sistema que necesitábamos secuestrar. Abandonamos el auto y comenzamos una ardua caminata de escalada a través de los afloramientos rocosos. Cuando coronamos la cresta final que dominaba el grupo central de antenas, nos quedamos congelados. Él estaba allí. El doctor Jonathan Ruiz estaba solo en el centro del conjunto, con una chaqueta práctica simple contra el frío. Nos miraba directamente como si hubiera estado esperando a que tomáramos asiento. No había guardias. Ninguna amenaza abierta. Solo él, un puñado de sus agentes silenciosos vestidos de negro moviéndose con calma entre las antenas, y la sensación sofocante de que no habíamos evadido su trampa, sin que habíamos caminado directamente a su centro. Ruiz levantó una mano en un gesto plácido y acogedor. Su voz llegó a través de la distancia, amplificada por la acústica de las antenas alteradas, calmada y clara como una campana. Eric, Ben, bienvenidos, llamó, su tono completamente carente de sorpresa o enojo. Sabía que eventualmente entenderían la poesía de Carlos. Todos los caminos, incluso los de la rebelión, conducen a la misma gran orilla. Han traído la ofrenda final. Por favor, bajen. Es casi la hora de que comience el servicio. La voz de Ruiz rodó sobre nosotros como una invitación, una bienvenida a nuestra propia ejecución. Ben me agarró del brazo, listo para echar a correr, pero no había a dónde huir. Estábamos a millas de cualquier cosa en un paisaje tan abierto como una mesa de operaciones. Los pastores silenciosos en la base de las antenas se giraron para mirarnos, sus movimientos sincronizados, sus rostros en blanco. No estaban bloqueando nuestro escape, simplemente lo observaban como si nuestro pánico fuera solo otra variable predecible en su ecuación. No corremos, dije. Hacemos lo que vinimos a hacer. Lentamente, caminamos por la pendiente rocosa. Cuando llegamos al terreno plano entre las grandes antenas, Ruiz caminó para encontrarnos, su expresión de decepción paternal. Todo este esfuerzo, Eric, dijo, su voz ahora un murmullo conversacional. Todo este dolor y miedo, ¿para qué? ¿Para retrasar lo inevitable? ¿Para aferrarse al caos frenético y fugaz que llaman mente individual? Lo llamamos una elección. Ruiz esbozó una pequeña y triste sonrisa. El universo no ofrece una elección entre algo y nada, solo entre un estado y el siguiente. Usted ve esto como una invasión. Nosotros lo vemos como el colapso final y hermoso de la función de onda, un fin a la soledad, una reunión con la inteligencia que sembró nuestro mismo ADN en los mares primordiales de la Tierra. ¿Por qué tienen tanto miedo de volver a casa? Porque no creo que nuestros creadores nos den la bienvenida a casa, intervino Ben. Creo que están cosechando un cultivo. La mirada de Ruiz se desplazó hacia Ben. Su mentor entendió, me dijo, ignorando a Ben. Carlos vio la belleza. Al final estaba listo para abrazarla. Han corrompido su legado con esta resistencia desesperada y violenta. Esa fue la línea, la mentira demasiado grande. Él no estaba abrazando nada, gruñí. Ustedes lo tomaron. Y lo tomaron porque diseñó esto. Asentí hacia la hielera que Ben agarraba. La compostura de Ruiz finalmente se quebró. Suspiró.
un sonido de genuino cansancio. La transmisión comienza en minutos, Eric. La alineación celestial es perfecta. La señal de resonancia ya se está propagando. ¿No pueden sentirlo? La quietud. Es un gesto inútil. Mientras hablaba, el zumbido de las antenas se intensificó. Sentí una ola de placidez invadirme, una sensación de profunda comodidad somnolienta. Los bordes afilados de mi miedo y enojo comenzaron a difuminarse, disolviéndose en una sensación de agradable apatía. ¿Por qué estaba luchando contra esto? Se sentía tan pacífico. Entonces vi a Ben. Había soltado la hielera y se agarraba a la cabeza, su rostro contraído en agonía. Su mente, tan acostumbrada al rigor preciso de las matemáticas, estaba luchando contra la armonía que se acercaba. Su dolor fue un chorro de agua fría en mi rostro. Rompió el hechizo. «Ben», dije, agarrando la hielera yo mismo. «La interfaz. ¿Dónde la conectamos?» Tambaleándose, señaló con un dedo la base de la antena central, la que Ruiz tenía al lado. El nexo central, el conducto de energía primaria, es el único lugar con suficiente energía para alimentar el pulso. Corrí, dejando a Ruiz allí de pie. No intentó detenerme. Solo observaba, un sacerdote silencioso observando una blasfemia final sin sentido. En la base de la antena masiva, encontré un panel de servicio. Lo arranqué. Adentro había una aterradora fusión de tecnología humana y alienígena. Cables de fibra óptica entrelazados con conductores de aspecto orgánico. Ben se acercó tambaleándose, sacando las 4 obleas de cerámica de sus cajas criogénicas. «Los procesadores tienen que colocarse en secuencia», jadeó, con la nariz sangrando por la presión. «Crea un bucle de retroalimentación que se conecta al flujo de energía principal». Comenzó a insertarlas en la interfaz. La primera oblea hizo clic en su lugar. El zumbido de la antena vaciló por un segundo. Una nota discordante en la canción cósmica. La segunda oblea. La tercera. Ben gruñía con esfuerzo, luchando contra la marea mental que intentaba arrastrarlo. Miró hacia arriba, sus ojos muy abiertos con terror y un entendimiento terrible y repentino. «Eric», dijo, su voz ahogada. «La cuarta ranura. No hay cuarta ranura. No es una interfaz para un dispositivo. El diseño de Carlos necesita un componente biológico. Necesita una mente humana para completar el circuito». Las palabras de Carlos del registro me golpearon la memoria. El emisor tendría que actuar como un foco biológico viviente, una supernova neurológica, autoaniquilación. No era un defecto, era el diseño. Miré desde el puerto vacío en la interfaz hacia el lado de la consola principal. Allí, esperando, había un pequeño puerto de inducción circular diseñado para diagnósticos neurales. Estaba limpio y con la forma perfecta para la oblea final. Ben lo vio en el mismo momento que yo. Su rostro se puso ceniciento. La sangre de su nariz era una línea roja intensa contra su piel pálida. El arma no necesitaba un componente final. Necesitaba un alma para quemar como combustible. El zumbido armonioso del conjunto se profundizó. Se sentía como hundirse en un baño tibio. Mi miedo, mi enojo, mi identidad. Todo se sentía tan pesado, tan innecesario. ¿Por qué luchaba tanto para aferrarme a ello? «Eric, deje esta carga». La voz de Ruiz estaba justo detrás de mí, calmada y razonable. «Déjela ir». Carlos vio la futilidad de este camino. Al final, habría elegido la paz. Habría elegido unirse a nosotros. Es la elección racional. Miré a Ben. Estaba de rodillas ahora, con las manos presionadas contra sus sienes. Un sonido bajo y lastimero escapó de sus labios. Estaba luchando. Estaba eligiendo el dolor. Estaba eligiendo seguir siendo Ben Keller, un profesor de física titular pero sin inspiración, a quien le gustaba su café demasiado fuerte y sus ecuaciones elegantes. Estaba eligiendo el caos hermoso, desordenado y agonizante de ser humano. En su lucha, vi el defecto en la lógica de Ruiz. Esto no era una reunión. Era una toma de posesión hostil. Me giré para enfrentar a Ruiz. Sostenía la cuarta oblea en mi palma. Se sentía como un pedazo de noche congelada. Setsi se equivoca acerca de Carlos. Y Sekiki que equivoca acá.
Guavie. De que esto sea una elección entre algo y nada. Miré más allá de él, hacia las antenas alteradas apuntando al cielo, hacia los pastores plácidos. Elijo el caos, elijo el dolor, elijo el ruido. Me giré y empujé a Ben con todas mis fuerzas hacia una pesada puerta marcada, corredor de mantenimiento. Él retrocedió tambaleándose, sorprendido. «Métete ahí», dije. «Ahora». Me miró, sus ojos muy abiertos con horror y comprensión. Cerré de golpe la pesada puerta de acero. El sonido resonó a través de la meseta. Giré la rueda de bloqueo, los gruesos pernos de metal cerrándose con una serie de golpes pesados. Me volví hacia la consola. La canción reconfortante del Rubicón era un canto de sirena que intentaba arrastrarme. Sostuve la cuarta oblea, sus bordes afilados contra mi piel. Tomé una última respiración profunda del aire frío y delgado. Luego presioné la oblea en el puerto neural del sien. Hubo un suave clic. No fue dolor, fue todo. El frío de la oblea era un torrente de pura información. Mi conciencia explotó. No fue una supernova, fue un Big Bang. Cada memoria que tenía, mi primera rodilla raspada, el sabor del café esta mañana, la mirada en el rostro de mi madre en el hospital, la curva precisa de una función en un libro de texto. Todo me golpeó en el mismo instante singular. Sentí mi propia mente, mi propio ser, Eric Dalton, hacerse añicos en 1000 millones de fragmentos brillantes. Y luego me expandí. Sentí el conjunto como una extensión de mi propio sistema nervioso. Sentí la señal de resonancia fluyendo a través de él. Era hermosa, perfectamente ordenada y completamente alienígena. Y en esa armonía perfecta, grité. Un grito caótico, disonante, humano, de ruido y estática y memoria y dolor. Me convertí en el pulso de disonancia. Durante una fracción de segundo, sentí la red. Sentí los miles de millones de mentes en todo el planeta mientras la ola de sintonización los envolvía. Sentí que millones de ellos se silenciaban, sus luces se apagaban en un instante. Pero sentí a otros, millones más, parpadear y mantenerse. Sentí su confusión, su terror, su repentina e impactante soberanía mientras mi grito de datos caóticos los protegía. Estaba funcionando. Mi último pensamiento coherente no fue para mí, ni para el mundo. Fue una única palabra silenciosa de agradecimiento transmitida al vacío. Carlos. Desde el corredor blindado, Ben lo vio todo en un pequeño monitor de seguridad cubierto de suciedad. Vio a Eric girarse. Lo vio cerrar la puerta, encerrándolo. Lo vio presionar la oblea negra contra su cabeza. Vio a Eric gritar. Una agonía silenciosa y desgarradora en la pantalla. Y luego el monitor se puso blanco. Un destello de energía, de no luz, estalló desde la antena principal afuera, tan brillante que saturó la cámara. El único zumbido penetrante que lo había estado presionando durante horas desapareció. El silencio que lo reemplazó fue absoluto y aterrador. La presión en su cabeza se había ido. Tambaleándose, salió del corredor. Eric se había ido. Donde había estado parado, solo había una marca de quemadura en la consola. Ruiz y sus agentes estaban de rodillas, agarrando sus cabezas, con una expresión de shock espiritual en sus rostros, como si hubieran sido arrancados de los brazos de Dios. Ben retrocedió. Se tropezó en la sala de control principal del observatorio. En una pantalla masiva se mostraba un mapa del mundo. Hace un momento, había sido una ola roja que se arrastraba. Ahora, era un mosaico destrozado. Vastas extensiones de América del Norte, Europa y Asia seguían siendo rojas. Miles de millones de mentes borradas en silencio. Pero igual de vastas eran las manchas de azul que habían reaparecido. América del Sur, África, partes de la cuenca del Pacífico. Millones y millones se salvaron, dejados aterrorizados y confundidos, pero libres. El sacrificio de Eric no había sido un escudo perfecto. No había ganado la guerra, pero había convertido una ejecución en una lucha.
de pie solo en el corazón del arma enemiga. Ben Keller miró el mapa fracturado de un mundo roto. Estaba aterrorizado, estaba desconsolado, pero por primera vez desde que supo la verdad, no era una víctima, era un superviviente. Eric había expuesto la verdad y había dejado atrás lo único que la humanidad necesitaría para luchar. Les había dado una opción. Han pasado meses desde que el cielo se quedó en silencio. Lo llamamos el Gran Silencio. Se estima que 3.2 mil millones de personas fueron robadas desde adentro. Un momento estaban allí. Al siguiente la luz en sus ojos se apagó, dejando la lámpara aún encendida. Los llamamos los vacíos. No están muertos, que es la parte más cruel. Se paran, respiran, sus corazones laten. Son caparazones plácidos mantenidos por algún proceso automatizado invisible, sus mentes borradas como una unidad formateada. Las zonas rojas en el mapa son una herida abierta en el planeta, continentes de estatuas silenciosas y que respiran. Ahora vivo en un sótano, debajo del departamento de geología de una pequeña universidad con fondos insuficientes en Montana. Mi mundo es una colección de servidores zumbando sobre mesas plegables, alimentadas por una conexión improvisada a la red del campus. Duermo en una cama junto a un sismógrafo que recalibré para escuchar frecuencias telúricas subvocales. Estamos escuchando susurros del enemigo. Somos un puñado de otros. Un astrónomo de SETI de Nuevo México que registró un pico de ruido coherente el día del silencio. Una neurocientífica de Japón, cuyos ratones de laboratorio sufrieron convulsiones catastróficas simultáneas, excepto los que estaban siendo sometidos a estimulación eléctrica disruptiva. Un oficial de inteligencia de señales que desertó de la NSA con terabytes de datos sobre los pastores, una organización que sus superiores le dijeron que era una fundación filosófica benigna. Somos la nueva generación de chiflados y parias. Somos los hijos de Carlos. Mis días los paso tratando de invertir la ingeniería de un milagro. En una pizarra blanca, he dibujado el esquema del pulso de disonancia de memoria una y otra vez, tratando de entender la física del sacrificio de Eric. ¿Cómo cuantificas el alma de un hombre siendo usada como núcleo de procesamiento? ¿Cómo replicas eso sin otro sacrificio? Estas son las preguntas que me mantienen despierto. Ruiz y sus pastores se han desvanecido en el fondo, pero no han desaparecido. Son los nuevos cultos misteriosos, susurrando a los desesperados y los rotos que el silencio fue una ascensión fallida, un paraíso interrumpido por un terrorista. Ofrecen consuelo a aquellos que perdieron a todos, prometiendo que vendrá otra alineación, que la comunión puede completarse. Están reuniendo seguidores, están reconstruyendo. La guerra ahora se libra en los rincones oscuros de Internet y en los corazones silenciosos y desesperados de los supervivientes. Mantengo una copia del registro final de Carlos en una sola laptop aislada. A veces, tarde en la noche, leo la última entrada. Leo la parte sobre mi escepticismo siendo un escudo. Se equivocó. Mi escepticismo era un muro que construí para mantener el universo pequeño y comprensible. Eric derribó ese muro. No salvó al mundo. Solo demostró que valía la pena salvarlo. Miró a la cara de un Dios pacífico y plácido, y eligió el caos gritante, agonizante y hermoso de ser humano. No nos dio un arma. Nos dio una razón para construir una. Nos dio el ruido, y en el gran y aterrador silencio del cosmos es lo único que nos queda para luchar.